A principios de septiembre de 2024, Sarah Chan llegó a Vancouver, Washington, con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo que ocultaba tras una sonrisa discreta. Tenía 25 años, acababa de graduarse en marketing en la Universidad Estatal de San Diego y, tras varias entrevistas por videollamada, aceptó un puesto como asistente de desarrollo en CloudStrive, una empresa en crecimiento del sector tecnológico. La propuesta le pareció una oportunidad clara para salir de la rutina californiana y comenzar de nuevo en una ciudad más tranquila, más cercana a la frontera con Oregón, donde vivía su mejor amiga, Lily Young. Encontró una habitación disponible en un apartamento compartido a menos de 10 minutos del edificio de oficinas. El alquiler era razonable, el barrio silencioso y la compañera de piso, Holly West, parecía discreta. Tenía 29 años y trabajaba como administrativa en el departamento de TI de la misma compañía. Según los vecinos del complejo residencial, Sarah era amable y sonriente. Saludaba al pasar, ayudaba con la basura común e incluso decoró la puerta con una pequeña corona otoñal. Holly, en cambio, era una figura más difusa. Salía poco. Caminaba con los hombros recogidos y la mirada baja. Algunos la recordaban por su silencio. Otros simplemente no sabían que vivía allí. Durante la primera semana, todo pareció fluir con la armonía de las nuevas rutinas. Sarah se levantaba temprano, salía con el cabello recogido y la mochila al hombro, llegaba puntual a la oficina y durante las tardes solía hacer llamadas a sus antiguos amigos, organizar sus listas de tareas o visitar el pequeño gimnasio del edificio. En la cocina compartida, dejaba sus alimentos marcados con etiquetas, lavaba los platos al momento y respetaba el espacio de su compañera. Holly, por su parte, trabajaba desde casa, mantenía la puerta cerrada y hablaba poco. A veces salía de madrugada a tirar la basura, otras permanecía encerrada todo el fin de semana. Sarah comentó en la sala de descanso de la oficina que Holly era algo rara, pero inofensiva. No parecía peligrosa, más bien triste. Algunos colegas bromearon con que compartía piso con una ermitaña. Nadie le dio mayor importancia, pero esa percepción cambió tras el primer sábado que pasaron juntas. Holly se negó a compartir el frigorífico, marcó con cinta adhesiva los estantes propios y pidió a Sarah que no usara el microondas durante más de 2 minutos seguidos. También colocó un cronómetro junto a la lavadora y escribió en un cuaderno cuánto tiempo pasaba encendida la luz del baño. La tensión se volvió sutil, casi imperceptible, pero constante. Sarah sintió que la vigilancia era real. No había gritos ni discusiones, solo una atmósfera espesa de observación muda. Trató de relativizarlo, diciéndose que era parte del ajuste a una vida compartida. Sin embargo, algo en la forma en que Holly la miraba, sin expresión, con la cabeza ladeada, como si analizara sus movimientos, comenzó a inquietarla. No lo comentaba con todos, pero a Lily le escribió un mensaje breve una noche. No es mala, solo extraña, muy extraña. Y en esa extrañeza, sin saberlo, comenzó el deslizamiento hacia algo mucho más oscuro, más. A medida que avanzaban los días, la convivencia entre Sarah y Holly comenzó a deteriorarse en pequeños gestos que, por separado, podían parecer insignificantes, pero que en conjunto creaban un clima de creciente incomodidad. Sarah notó que aparecían notas adhesivas pegadas en sus frascos de comida con mensajes pasivo-agresivos como «no es tu estante» o «esto no va aquí».
Al principio pensó que era un malentendido, pero las notas se hicieron más frecuentes, cada vez más específicas, señalando incluso la posición de los utensilios o la orientación de los envases. Los productos que compraba desaparecían del armario compartido o eran trasladados a otra parte de la cocina sin aviso. A veces, simplemente no estaban. Durante algunas noches, Holly desconectaba el router de Wi-Fi sin previo aviso. Cuando Sarah intentaba hablar del tema, encontraba evasivas o un silencio cortante. El pretexto habitual era que la señal interfería con su sueño o que estaba administrando el uso energético del departamento. También cerraba la puerta de la cocina con llave por las noches, dejando a Sarah sin acceso al fregadero o la cafetera. Las mañanas se convirtieron en una carrera contra el tiempo, con Sarah preparando su desayuno en silencio, tratando de no molestar. A pesar de sus esfuerzos por adaptarse, el malestar fue creciendo. Un sábado por la tarde, Sarah realizó la limpieza semanal según el calendario acordado en la pizarra magnética del refrigerador. Lavó los pisos, limpió el baño, ordenó los estantes comunes. Al día siguiente, encontró todo reordenado, los productos en sitios distintos y los trapos doblados de otra manera. Holly había vuelto a limpiar sin decir una palabra y había anotado en su cuaderno la hora y duración de la verdadera limpieza. La implicación era clara. Lo que hacía Sarah no era suficiente, no era válido, no era aceptado. El control se manifestaba en acciones silenciosas, minuciosas, persistentes. Sarah empezó a evitar pasar tiempo en casa. Se quedaba más horas en la oficina, fingiendo estar ocupada incluso cuando no tenía tareas pendientes. A veces se refugiaba en una cafetería cercana solo para no volver al departamento. Sus compañeros lo notaron. En especial, Jack Mallory, quien solía almorzar con ella, observó que su actitud se volvía más tensa, que hablaba menos, que revisaba el teléfono constantemente y respondía con monosílabos. La vitalidad inicial parecía haberse desvanecido. Cuando le preguntaron si todo iba bien, respondió con evasivas. En una ocasión, apenas audible, murmuró que ya no se sentía tranquila en casa. La situación llegó a un punto crítico cuando su bolso del gimnasio apareció en el balcón, mojado por la lluvia. No había caído accidentalmente. Estaba colocado con cuidado, como si lo hubieran dejado allí deliberadamente. Sarah preguntó a Holly, pero no obtuvo respuesta. Era como hablar con una pared. La tensión en el ambiente era tal que cada movimiento en el apartamento se cargaba de una sospecha silenciosa. En los pasillos de la oficina, Sarah comenzó a preguntar con discreción por otras opciones de vivienda dentro del mismo complejo. Mientras tanto, dejó de contestar en los chats grupales del fin de semana. Simplemente se desconectó. El sábado 28 de septiembre, Jack Mallory decidió pasar por el departamento de Sarah para devolverle una carpeta con documentos que ella había olvidado en una reunión informal del equipo. No planeaba quedarse, pero cuando Sarah le abrió la puerta, se notaba aliviada por tener compañía. Le ofreció entrar, pidió comida por delivery y puso una película en la televisión. Jack aceptó por cortesía, sin sospechar que para ella ese gesto era una forma de romper una tensión acumulada. Durante las 2 horas que duró la visita, Sarah pareció relajarse, aunque evitaba mencionar el tema de su compañera de piso. Holly no salió de su habitación en ningún momento. Jack notó que la puerta permanecía cerrada y que ni siquiera saludó al entrar. No escuchó música ni señales de actividad. A su salida, se fijó en que la atmósfera seguía siendo extrañamente densa, como si algo no estuviera del todo bien. Al día siguiente, Sarah le escribió un mensaje breve, mencionando que Holly
ya no le dirigía la palabra. Según relató, su compañera había quitado su toalla del baño sin explicación y sus zapatos habían sido movidos del recibidor a la esquina opuesta, con un orden casi obsesivo. Para alguien externo, esos gestos podían parecer triviales, pero Sarah percibía una hostilidad pasiva y constante. Dormía mal, despertándose a medianoche por ruidos suaves, pasos amortiguados, crujidos que no lograba ubicar. La idea de que Holly pudiera estar despierta vigilándola se volvió persistente. En la oficina, le confesó a su jefa, Rachel Knox, que el ambiente en casa se había vuelto insoportable. Le preguntó si podía trabajar algunos días a distancia o incluso ausentarse para quedarse con una amiga. Rachel accedió sin dudarlo, preocupada por la expresión de angustia que Sarah no lograba disimular. Sin embargo, a la mañana siguiente, contra lo esperado, Sarah regresó al departamento. Había pasado la noche fuera, pero llevaba una pequeña maleta consigo cuando fue vista en una cafetería cercana, alrededor de las 9:30. Vestía informalmente, hablaba por teléfono y pidió una bebida caliente para llevar. Varios testigos la recordaron como distraída, casi apurada. Por la tarde, subió a sus redes sociales una única historia, una fotografía tomada desde su ventana, con un cielo nublado y el comentario: «Ya falta poco para ser libre». Esa publicación se convirtió, días después, en una pieza clave en la línea de tiempo del caso. El 4 de octubre, entrada la noche, Jack volvió a escribirle. El mensaje fue marcado como leído, pero no obtuvo respuesta. Le pareció extraño, pero no insistió. Pensó que quizá estaba ocupada o distraída. Lo que no sabía era que esa interacción marcaría el fin del contacto directo con ella. A partir de ese momento, Sarah desapareció de los chats grupales. No asistió a la reunión virtual del lunes y su nombre dejó de aparecer en los canales internos de la empresa. Nadie sabía, aún, que ese silencio era más que una señal de desconexión. Era el comienzo de una ausencia definitiva. El lunes 7 de octubre, la ausencia de Sarah Chan en la oficina fue atribuida a una posible enfermedad. Rachel Knox, su supervisora directa, pensó que se trataba de un resfriado o simplemente de un día personal. Sin embargo, al pasar los días sin noticias, la inquietud empezó a instalarse en el equipo. Para el miércoles 9, la situación se volvió más seria. El teléfono de Sarah no respondía llamadas ni mensajes. Sus redes sociales permanecían inactivas y no había registrado ninguna nueva actividad en la plataforma interna de la empresa. La falta de explicaciones comenzó a generar rumores entre sus compañeros. Rachel intentó contactar directamente con Holly West, sabiendo que ambas compartían el apartamento. Holly respondió con indiferencia que Sarah había empacado sus cosas y se había marchado tras una discusión. No ofreció más detalles, solo afirmó que su compañera se había ido de manera abrupta, cerrando la puerta de un portazo. Según su relato, no volvió a verla desde entonces. A pesar de la aparente claridad de esa versión, ciertos detalles en la oficina no concordaban. La taza reutilizable de Sarah seguía sobre su escritorio, con marcas recientes de café. Una memoria USB seguía conectada a su ordenador, y en su taquilla personal quedaba un cuaderno con sus anotaciones más recientes. Nada parecía indicar una partida definitiva. Jack Mallory, cada vez más preocupado, se puso en contacto con Lily Young, la amiga más cercana de Sarah. Lily vivía en Portland y mantenía comunicación regular con ella. Al escuchar lo ocurrido, confirmó que Sarah había hablado días antes de cambiarse de apartamento, pero nunca mencionó una mudanza inmediata ni un destino concreto. Según Lily, su amiga había dejado entrever que estaba organizando una salida paulatina,
no un abandono repentino. Intentó llamarla varias veces sin éxito. Los mensajes quedaron sin entregar. Inquieta, Lily decidió trasladarse a Vancouver. Llegó el sábado 12 de octubre por la mañana y se dirigió al complejo residencial. Tocó el timbre del apartamento 3B. Holly abrió la puerta. Según Lily, su aspecto era desmejorado. Ojeras marcadas, el cabello recogido sin cuidado, la voz apagada. Aseguró no saber nada más sobre Sarah, repitiendo que se había marchado por su cuenta. Lily preguntó por sus pertenencias, esperando al menos ver parte del equipaje. La respuesta fue seca. Se llevó todo. No la invitó a pasar. Al bajar al estacionamiento, Lily se detuvo bruscamente. El auto de Sarah seguía allí, estacionado en el mismo lugar de siempre. No parecía haber sido movido en varios días. Ese hallazgo contradijo directamente el relato de Holly. Si Sarah se había ido, ¿por qué dejó el vehículo? Lily tomó fotografías, anotó el número de matrícula y regresó a Portland con la convicción de que algo no encajaba. En su interior, una alarma comenzó a sonar con insistencia. No era solo la ausencia de contacto, era el silencio, los objetos intactos y la mirada vacía de una mujer que no tenía ninguna razón para mentir, pero tampoco para decir la verdad. El 15 de octubre, los residentes del edificio comenzaron a notar un olor desagradable que se intensificaba en el tercer piso. Al principio, algunos lo atribuyeron a restos de comida o a un bote de basura sin vaciar. Sin embargo, el hedor persistió y fue aumentando con los días. Una vecina del 3A comentó al administrador del edificio que el olor no parecía provenir de la cocina de nadie, sino de algún rincón cerrado. En respuesta, el administrador contactó a los ocupantes del 3B. Holly abrió la puerta, con gesto neutro, y explicó que había estado limpiando el desagüe del fregadero con productos químicos, lo que podía haber generado el mal olor. Aseguró que ya estaba todo controlado. No permitió el ingreso, pero dijo haber usado una mezcla fuerte para desinfección. No obstante, el hedor no emanaba de la cocina, sino del pasillo que conducía a las habitaciones y, más concretamente, del área cercana a un pequeño armario empotrado. Una segunda vecina, que vivía justo enfrente, afirmó haber sentido un aroma metálico, con notas penetrantes y poco comunes. A medida que aumentaban las quejas, algunos residentes empezaron a especular. Un hombre mayor, veterano, comentó que era un olor que había conocido en otro contexto. La comparación quedó sin desarrollar, pero caló hondo. Mientras tanto, en Portland, Lily Young no cesaba en su intento de obtener respuestas. Al volver a casa tras su visita a Vancouver, redactó una publicación en sus redes sociales con fotografías de Sarah, incluyendo una imagen reciente con la leyenda desaparecida desde el 4 de octubre. Pedía que cualquier persona que hubiese visto o hablado con ella desde esa fecha se pusiera en contacto. La publicación comenzó a circular en grupos locales. Al cabo de unas horas, un vecino anónimo del edificio escribió en los comentarios: «Desde el tercer piso huele horrible. Parece que algo murió ahí». Otro usuario agregó: «Vivo en el 3C. El pasillo apesta a cloro desde hace días. No es normal». En paralelo, Holly continuaba yendo a trabajar. Sus compañeros en Clouds Drive la notaban más callada que de costumbre, pero no inusualmente alterada. Caminaba con lentitud, evitaba contacto visual y hablaba solo lo necesario. En una ocasión, Jack la vio traer una silla de oficina al área común. Era la misma que había usado Sarah las primeras semanas.
Holly la colocó junto a su escritorio sin explicar su procedencia. Cuando alguien preguntó, respondió simplemente, «Ya no la necesita». Aquella frase quedó flotando en el ambiente con un peso inesperado. Rachel Knox, que seguía de cerca la ausencia de Sarah, fue alertada por Jack sobre el comportamiento reciente de Holly. A partir de ese momento, decidió contactar nuevamente a Lily. La conversación fue breve y decisiva. Al día siguiente, Lily presentó formalmente una denuncia de persona desaparecida ante la policía de Vancouver, adjuntando capturas de pantalla, registros de mensajes sin respuesta y una copia del boleto de autobús que Sarah había comprado para el 5 de octubre y nunca usó. El caso empezó a adquirir una dimensión distinta. La noche del 16 de octubre, dos agentes del Departamento de Policía de Vancouver se presentaron en el apartamento 3B en respuesta a la denuncia formal por desaparición de Sarah Chan. Holly abrió la puerta sin resistencia y permitió el ingreso. Mantuvo un tono neutro y ofreció explicaciones cortas a cada pregunta. Les mostró el dormitorio que había ocupado su compañera, el cual se encontraba limpio, con la cama hecha y sin objetos personales a la vista. El armario estaba vacío, no había ropa, maletas ni documentos. Las estanterías estaban despejadas y no quedaban indicios de una presencia reciente. Cuando los oficiales preguntaron por la última vez que la vio, repitió lo dicho anteriormente. Sarah se había ido tras una discusión, llevándose todo lo suyo. No supo precisar una fecha exacta. Se limitó a decir que ya no vivía allí. Los agentes no encontraron señales evidentes de violencia ni desorden. No había manchas, olores inusuales dentro de la habitación ni elementos que sugirieran un acto delictivo. No obstante, al acercarse al pequeño armario empotrado al fondo del pasillo, notaron que estaba cerrado con una pequeña traba deslizante desde fuera. Preguntaron si podían abrirlo. Holly contestó que allí se almacenaban cajas viejas y que había perdido la llave. La respuesta fue anotada en el informe sin insistencia. Al no haber motivos legales para forzar la entrada ni indicios directos de delito, la visita concluyó de forma rutinaria. Se redactó un reporte breve, donde constaba que no se observaron circunstancias sospechosas, ni necesidad inmediata de acción adicional. Al día siguiente, Lily Young entregó documentación complementaria a la comisaría, incluyendo capturas de pantalla de los últimos mensajes intercambiados con Sarah, el comprobante de un boleto de autobús hacia Portland con fecha del 5 de octubre y publicaciones de vecinos donde mencionaban un olor persistente y un uso excesivo de productos químicos. Insistió en que su amiga jamás habría abandonado el automóvil ni sus pertenencias de valor. El oficial encargado revisó la información y recomendó escalar el caso para una segunda revisión, señalando que la combinación de elementos justificaba una nueva inspección. Simultáneamente, el administrador del edificio recibió ya la tercera queja formal por el olor en el tercer piso. Decidió actuar por cuenta propia. La mañana del 18 de octubre se presentó en el apartamento sin previo aviso. Holly abrió la puerta con expresión cansada. Vestía el mismo suéter gris que la semana anterior y hablaba con lentitud. El administrador pidió acceso al armario de almacenamiento. Ella negó tener la llave. Ante la negativa, él advirtió que, por motivos sanitarios, iba a proceder a abrir la puerta a la fuerza. Con una herramienta básica, forzó la traba metálica. La puerta se dio con un leve chasquido. Al abrir, descubrieron un espacio oscuro, cargado de un olor punzante. En el interior, una caja plástica cerrada y un bulto oscuro con forma rectangular ocupaban el fondo. El administrador se apartó instintivamente.
Lo que vio bastó para que saliera del apartamento con el rostro desencajado. Marcó el número de emergencias sin decir una palabra. Dentro del armario recién abierto, los agentes encontraron una caja de plástico sellada y un maletín rígido envuelto con cinta adhesiva. El olor en el espacio era denso, casi físico, y se intensificó en cuanto se rompió el precinto del maletín. El administrador, que había permanecido junto a la puerta, se alejó bruscamente al ver el contenido inicial: una lona azul doblada, parcialmente manchada, y objetos personales en los compartimentos laterales. Uno de los bolsillos exteriores contenía una cartera con una identificación a nombre de Sarah Chan. Esa coincidencia fue suficiente para que se activara el protocolo de escena sensible. La policía fue llamada de inmediato y acudió en menos de 10 minutos. Al llegar, los oficiales delimitaron el área y tomaron control del lugar. Holly fue localizada sentada en el sofá del salón, en la misma posición en que la había dejado el administrador. No opuso resistencia ni mostró signos de sorpresa. Según el reporte oficial, se limitó a observar la actividad en silencio, con expresión neutra. Cuando le preguntaron si sabía lo que había dentro del armario, respondió con una frase breve: «No pensé que alguien iría a buscar ahí». Fue arrestada en el acto y trasladada a la comisaría sin mayores incidentes. El contenido del maletín fue procesado por personal forense. Bajo la lona se encontraron restos que, según los primeros informes, pertenecían a Sarah Chan. La confirmación oficial llegó posteriormente mediante análisis forense. El informe inicial sugería que la víctima pudo haber sido atacada, aunque los detalles exactos se reservaron para el proceso judicial. El maletín había sido precintado con varias capas de cinta adhesiva, y en su interior se detectaron restos de productos químicos de limpieza. A su alrededor, el armario mostraba indicios de haber sido manipulado para evitar que se notara algo inusual en el ambiente. La ubicación del cuerpo, el método de ocultamiento y la selección del espacio revelaban un intento deliberado de posponer el hallazgo. La limpieza de la zona era meticulosa, pero no profesional. Había rastros de humedad en las paredes del armario, y el suelo presentaba señales de un secado reciente. El informe forense posterior señaló que el cuerpo había sido mantenido en ese lugar por al menos 11 días. En el resto del apartamento no se hallaron más restos biológicos visibles, aunque se recolectaron fibras textiles, pelos y huellas latentes para análisis complementarios. El hallazgo fue considerado el punto de quiebre en la investigación. La desaparición de Sarah dejaba de ser una sospecha para transformarse en un caso confirmado de homicidio. A partir de ese momento, la atención de las autoridades y los medios locales se concentró en una sola figura: Holly West. En el entorno de la empresa, la noticia se propagó con rapidez. El nombre de Sarah fue retirado del sistema de empleados activos esa misma tarde. La tensión acumulada durante semanas se transformó en consternación generalizada. El silencio, que había cubierto el caso hasta entonces, finalmente se rompía. Tras la detención de Holly West y la confirmación forense de la identidad de los restos encontrados, la investigación tomó un giro decisivo. La policía incautó el contenido completo del apartamento 3B, incluyendo equipos electrónicos, productos de limpieza y objetos personales. El foco principal fue el portátil de Holly, localizado en su escritorio junto a una libreta con anotaciones escritas a mano. Los especialistas en informática forense analizaron el historial de navegación, los archivos temporales y los documentos almacenados localmente. Entre los hallazgos figuraban búsquedas que sugerían un interés en retrasar el descubrimiento de ciertos indicios físicos. Las consultas fueron registradas en los días posteriores al 4 de octubre,
con mayor frecuencia durante las noches. La libreta contenía numerosas páginas con entradas numeradas, escritas en letra clara y sin tachaduras. No se trataba de un diario tradicional, sino de fragmentos obsesivos, a veces repetitivos, centrados casi exclusivamente en Sarah. Algunas frases aparecían varias veces con ligeras variaciones. Hace ruido a propósito. No respeta mis reglas. No tiene derecho a estar aquí. En otros pasajes se evidenciaba un deterioro progresivo en el tono, con frases que insinuaban una pérdida de control emocional. Ella me empuja al borde. La casa es mía y ella la ensucia con su presencia. Una anotación fechada el 4 de octubre decía: hoy dice que se va, no me pidió permiso, no lo acepto. Esa entrada fue subrayada con fuerza. La autopsia determinó que la muerte se produjo esa misma noche. La causa oficial fue un traumatismo craneoencefálico cerrado, producido por un objeto contundente. También se observaron lesiones defensivas en las extremidades, compatibles con una confrontación breve. No se hallaron sustancias tóxicas ni signos de contención prolongada. La escena sugería un acto impulsivo, pero seguido de una serie de decisiones planificadas. Limpieza, ocultamiento y manipulación del espacio físico para encubrir la evidencia. El intento de modificar el entorno reflejaba una clara intención de encubrir lo ocurrido. Durante el primer interrogatorio, Holly reconoció que había habido una discusión. Afirmó que Sarah le comunicó su intención de abandonar el apartamento esa noche. La declaración incluía frases vagas sobre sentirse desplazada, ignorada, invisible. Negó haber actuado con intención de matar, pero no ofreció una versión alternativa coherente sobre los hechos. La fiscalía interpretó su relato como un intento de minimizar la responsabilidad sin negar completamente los hechos. En ningún momento mostró intención de arrepentimiento, ni buscó justificación emocional. El entorno laboral de ambas fue citado para aportar contexto. Rachel Knox testificó que Sarah había manifestado incomodidad creciente respecto a su convivencia. Jack Mallory confirmó que ella estaba explorando otras opciones de vivienda y que el cambio de comportamiento en las últimas semanas había sido evidente. Lily Young, por su parte, entregó copias impresas de los mensajes intercambiados, confirmando que Sarah planeaba dejar la vivienda, pero no de forma repentina. La suma de elementos permitió cerrar el círculo. No se trataba de una desaparición accidental, sino de una acción deliberada, precedida por señales ignoradas. El análisis psiquiátrico realizado durante la fase preparatoria del juicio arrojó un perfil clínico complejo. Los peritos designados por el tribunal concluyeron que Holly West no padecía un trastorno psicótico, ni presentaba síntomas activos de delirio o alucinación. Sin embargo, el informe reveló una historia prolongada de aislamiento social crónico, iniciada en la adolescencia y jamás tratada de forma terapéutica. Desde los 17 años, según registros escolares y médicos, Holly no mantenía relaciones afectivas significativas, evitaba el contacto físico y mostraba patrones de pensamiento rígido, centrados en la percepción de amenaza ante cualquier cambio en su entorno inmediato. La evaluación señaló que su estructura psíquica estaba marcada por una necesidad extrema de control y una intolerancia aguda a la incertidumbre. Su apartamento representaba el único espacio donde sentía dominio total. La llegada de Sarah, con su ritmo vital, su presencia social y su manera abierta de habitar los espacios comunes, fue interpretada por Holly como una invasión. La frustración, acumulada durante semanas,
no encontró canalización ni contención. En vez de expresar incomodidad, Holly internalizó el conflicto, desarrollando una narrativa de agravio constante, donde ella aparecía como víctima de una transgresión silenciosa. La decisión de ocultar el cuerpo, continuar con su rutina laboral y permanecer en la vivienda fueron interpretadas como indicadores de disociación afectiva, pero no de incapacidad mental. El equipo forense que investigó las semanas posteriores al crimen destacó la ausencia de signos de improvisación. Holly no intentó huir, no alteró sus rutinas externas, no mostró síntomas clásicos de estrés agudo. Limpiaba el apartamento de forma regular, respondía a correos laborales, incluso participó en reuniones a distancia con su equipo de TI. Durante esas interacciones, según sus compañeros, parecía más ensimismada que antes, pero no alarmante. Esa normalidad fue uno de los elementos más inquietantes del caso. La capacidad de coexistir con el cuerpo oculto en su hogar, sin mostrar signos evidentes de perturbación emocional, contradecía la imagen que muchos esperaban de una persona en estado de crisis. El entorno laboral respondió con desconcierto. Algunos empleados de Clouds Drive recordaban a Holly como una figura casi invisible, cuya presencia era notoria solo por su silencio constante. Otros confesaron no haber sabido nunca su apellido. En retrospectiva, intentaron identificar señales que hubieran podido anticipar la tragedia, pero la mayoría reconoció que, simplemente, no prestaban atención. La historia de Sarah, en contraste, se volvió visible a través de sus huellas digitales. Conversaciones archivadas, planes postergados, tareas incompletas. Su ausencia ya no era solo física, sino simbólica. Era la interrupción de una vida en construcción. En medios locales, el caso despertó reflexiones sobre la invisibilidad de ciertas formas de deterioro mental. No el trastorno evidente, sino el retraimiento persistente, la desconexión callada. Holly no pidió ayuda, no buscó alivio. Solo se encerró en su percepción del mundo y actuó cuando sintió que la estabilidad que tanto temía perder se le escapaba. Nadie la detuvo. Nadie supo cómo. El juicio contra Holly West comenzó el 2 de abril de 2025 en la Corte Superior del Condado de Clark. La acusada fue presentada ante el tribunal sin abogado privado. Aceptó la representación de un defensor público, quien solicitó en la primera audiencia que se evaluara su responsabilidad penal bajo el criterio de capacidad mental disminuida. La petición no fue admitida como argumento eximente, pero permitió que el jurado accediera a los informes psiquiátricos durante la evaluación de la culpabilidad. Desde el inicio del proceso, la Fiscalía sostuvo que el crimen había sido cometido con plena conciencia, con acciones posteriores que demostraban planificación, ocultamiento y continuidad de vida sin señales de arrepentimiento. Durante los 5 días que duró la exposición de pruebas, se presentaron testimonios clave. Rachel Knox subió al estrado para declarar sobre los cambios de comportamiento en Sarah durante las semanas previas a su desaparición. Explicó que la joven había manifestado preocupación creciente por la convivencia, que había pedido trabajar desde casa por sentir presión emocional, y que nunca mencionó un abandono definitivo del puesto. También relató cómo Holly, tras el hallazgo del cuerpo, trajo a la oficina una silla que había pertenecido a Sarah. Ese gesto fue interpretado como una señal inquietante y no como una simple redistribución de objetos. Jack Mallory, compañero y amigo cercano de la víctima, describió con precisión los días previos al hecho. Habló de su visita al apartamento, de la incomodidad que notó en el ambiente, de los mensajes posteriores que recibió y de la última comunicación
el 4 de octubre por la noche, en la que Sara leyó su mensaje, pero no respondió. Confirmó que ella había comenzado a buscar opciones de vivienda y que había expresado explícitamente su intención de mudarse, no de desaparecer sin avisar. También mencionó el cambio en el comportamiento de Holly en la oficina, más retraída, pero funcional. En el cuarto día, el tribunal autorizó la presentación de un video enviado por la madre de Sara, quien no pudo asistir en persona. En la grabación se incluyeron fotografías de la infancia de su hija y una breve narración que recordaba su carácter sensible, sus metas profesionales y su entusiasmo por la nueva etapa que comenzaba en Vancouver. Las imágenes fueron proyectadas sin interrupciones. Durante su reproducción, Holly permaneció sentada, sin alterar la expresión del rostro, sin apartar la vista ni demostrar reacción emocional alguna. Para muchos de los presentes, ese gesto fue más elocuente que cualquier testimonio. La defensa intentó sostener que el estado mental de Holly, marcado por el aislamiento y la fragilidad emocional, la había llevado a actuar sin plena conciencia de las consecuencias. Pero el jurado no consideró ese argumento suficiente para justificar ni la muerte ni las acciones posteriores. El conjunto de pruebas, los registros digitales, la manipulación del entorno, la persistencia de una vida cotidiana paralela, consolidaron la imagen de un acto consciente, no impulsivo. Al finalizar los alegatos, el jurado pasó a deliberar. La sala quedó en silencio. Afuera, varios reporteros esperaban el veredicto. El veredicto fue leído el 10 de abril de 2025, a las 14:45 horas. El jurado declaró a Holly West culpable del delito de homicidio en segundo grado y del cargo adicional de ocultamiento de restos humanos. No hubo manifestaciones en la sala. La acusada permaneció sentada, sin alterar el gesto ni reaccionar ante las palabras del juez. Su defensor se levantó únicamente para confirmar que no apelaría la decisión de inmediato. La Fiscalía solicitó la pena máxima permitida por la legislación estatal, subrayando la ausencia de remordimiento, el carácter metódico del encubrimiento y la total falta de colaboración por parte de la acusada durante la investigación inicial. La jueza, tras una breve deliberación, impuso una condena de 36 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. En su argumentación, recalcó que los hechos no podían atribuirse a un impulso momentáneo, sino a una decisión prolongada de negar la humanidad de la víctima. El impacto del caso se extendió más allá del sistema judicial. En la sede de CloudStrive, la empresa organizó un minuto de silencio en memoria de Sara Chan. La ceremonia fue breve, sin discursos. Se colocó una fotografía de la joven en la entrada del edificio, junto a un arreglo floral sencillo y una nota con su nombre completo, fecha de nacimiento y una frase: "La recordamos por su luz". Varios empleados, incluso quienes apenas la habían tratado, firmaron un libro con mensajes personales. Holly, por decisión administrativa, fue retirada de todos los registros internos y su puesto no fue ocupado durante los meses siguientes. El apartamento 3B fue desocupado oficialmente por las autoridades judiciales. Se cambiaron las cerraduras, se renovó la pintura y durante medio año permaneció vacío. Cada visita de posibles nuevos inquilinos terminaba en rechazo. La administradora del complejo reconoció que el número fue eliminado de los listados por decisión no escrita. La Universidad Estatal de San Diego añadió el nombre de Sara a su mural conmemorativo de antiguos alumnos fallecidos. En una ceremonia privada,
La decana del departamento de marketing leyó un texto en su honor. No se mencionaron las circunstancias de su muerte, solo su trayectoria, su entusiasmo por el futuro y su pasión por los datos y la comunicación. Lily Jung, su amiga más cercana, continuó publicando artículos sobre el caso en su blog personal. El último texto, fechado un mes después de la sentencia, se tituló El silencio no significa paz. En él narraba cómo la memoria de Sarah debía servir como advertencia. Las señales de peligro, por pequeñas que parezcan, importan. La indiferencia cuesta vidas. En Vancouver, el caso fue tema de conversación durante semanas. Los medios locales hablaron de negligencia vecinal, de soledad patológica y de la dificultad para detectar a tiempo una escalada invisible. Lo que comenzó como una mudanza ordinaria terminó convertido en tragedia. Y la lección quedó escrita en el aire. Una persona puede desaparecer al lado de todos, y solo el olor persistente del encierro recordará que algo estaba mal. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.